¿Cuántos tuvimos que recurrir ayer a este viejo amigo? Radio, velas, apagón enorme en España. De hecho, el 15º apagón más grande de la historia. El apagón de España que vivimos ayer se mete en el top 15 de los apagones más grandes de la historia. Velas, radios, muchos sin agua, incomunicados. La pregunta es simple: ¿qué fue lo que pasó? ¿Fallo múltiple del sistema? Decían. Otros no han podido evitar replicar la conspiración y los bulos, exactamente igual que lo que hicieron en la Dana. Ya lo decía Wyoming de Iker Jiménez durante la Dana. Lo mandó a que se dedicara a buscar ovnis. Y es que Iker Jiménez volvía a replicar y dejaba caer el hecho de que pudiera haber hackers, algo oculto, algo que solo el propio Iker puede descifrar. Están llamando. Llegaba un comunicado que hablaba del CNI y hablaba de la posibilidad. Venía CNI, palabra ciberataque. Así de claro. A esta hora yo creo que no tenemos resortes para ir en esa línea, o sí, no lo sé. Incluso desde el programa de Ferreras, en La Sexta, donde se supone que hay un periodismo riguroso, dejaban caer que el problema era de Putin o algo todavía inexplicable. ¿Por qué no sería la primera? Donald Trump está reflexionando. Se ha tomado unos días para reflexionar qué va a hacer en la guerra de Ucrania. Vimos la foto en la Basílica de San Pedro. Todo apunta a una semana crítica para la guerra de Ucrania. Si descartamos el accidente y apuntamos a la vía del ataque, ¿quién está realizando este tipo de sabotajes en Europa? Es Rusia. Y digo yo que no soy periodista, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Pues ir a buscar a los expertos, las explicaciones que den personas preparadas para ello. No darle voz a tertulianos que no tienen ni pajolera idea de lo que está pasando, porque es una situación compleja. La red eléctrica funciona de una manera compleja y no se le puede dar una explicación a bote pronto sin tener ni idea. Y esto se ha hecho desde 4 Mediaset y desde La Sexta, A3 Media. Yo, como un humilde comunicador, lo que voy a hacer es replicar lo que dicen voces expertas como las de Antonio Turiel. Que recordemos, hace unos años Antonio Turiel vino a este canal y dijo lo siguiente. A ver, Antonio, pero la cuestión de hoy es otra. Yo quería comentarte una noticia que me ha llamado muchísimo la atención y que por lo menos a mí me ha preocupado muchísimo. Y dice así: gran apagón en Austria. El país prepara a su población para vivir sin luz ni agua. Esto del Español. No solo Austria, sino que también tenemos a Alemania y a Suiza, que por lo visto están pronosticando que podría haber o que va a haber un apagón a nivel general. ¿Qué está pasando? Yo no entiendo nada. ¿Qué pasa? Están pasando varias cosas. Digamos que uno de los problemas graves que estamos teniendo ahora mismo tiene que ver con la escasez de gas natural, porque todo el sistema de la red eléctrica europea depende críticamente del gas natural. Hay una cosa que a la gente le cuesta entender porque se explica muy mal y porque se ha hecho creer que todo iba a ser muy sencillo, que es el hecho de poner más sistemas renovables no sirve para garantizar la estabilidad de la red. Te explico brevemente esto, la estabilidad de la red, porque es un punto que es bastante crítico y que además explica por qué piensan en apagones que pueden durar semanas. Nosotros con la electricidad tenemos la tendencia a pensar que la electricidad es como un fluido, no como si fuera el agua. Igual que en el grifo pues abres y sale el agua, pues en el enchufe, en el interruptor pulsas y ya está, ya tienes la electricidad. Pero la electricidad no se comporta así. La electricidad que tenemos en nuestros enchufes es una corriente alterna. Esa cosa en el instituto cuando nos explican aquí la corriente alterna y la corriente continua, bueno, pues es una corriente que oscila, es una onda, oscila 50 veces por segundo. Esto se hace así porque, bueno, pues así se pierde menos energía en la transmisión que si fuera corriente continua. Bueno, así hay razones técnicas que ahora no vienen al caso, pero la cuestión es que es una onda que oscila muy rápido, 50 veces por segundo. Cuando tú vas poniendo diversos sistemas en una red para producir electricidad, vas poniendo centrales de todo tipo, pues presas hidráulicas o hidroeléctricas o lo que sea, necesitas que todas ellas estén perfectamente sincronizadas, que giren exactamente a la misma velocidad, exactamente en el mismo momento.
momento, ¿no? Tiene que pasar que todas suban a la vez y que todas bajen a la vez, porque si no se produce el efecto que yo llamo el de la comba, ¿no? Tú imagínate tres crías jugando a la comba, imagínate que las que están haciendo girar la comba no se ponen de acuerdo y una sube y otra baja por ahí en medio, se lleva un tortazo. Claro. Pues aquí es exactamente el problema que hay. Uno de los problemas que ha habido es con la instalación masiva, sobre todo en Alemania, pero en general en Europa, de sistemas de producción renovables distribuidos sobre un territorio muy extenso, muchos sistemas. Es muy difícil conseguir sincronizarlos todos. Es muy difícil. Y esto está llevando a incidentes muy serios. El 8 de enero del año 2021, de este mismo año, hubo un incidente gravísimo que se produjo porque en Croacia se generó una subfrecuencia, la frecuencia no llegaba a los 50 hercios, a los 50 ciclos por segundo habituales. En Alemania tienen siempre, porque tienen muchos aerogeneradores, un problema de superfrecuencia, tienen más frecuencia de la que deben de tener, y esto empezó a descontrolarse, y el problema de esto es que puede producir picos, bajadas y subidas enormes, tan enormes que en un momento dado, en un punto cualquiera al azar de la red, se podrían generar, digamos, tensiones como 10 o 20 veces más grandes de lo normal, que eso desintegra, volatiliza, reduce átomos, una línea de alta tensión o una estación transformadora, pero literalmente los desintegra. Son potencias tan absolutamente abismales que destruye cualquier cosa y además lo hace al azar. Entonces, cuando empiezan a haber grandes inestabilidades, tienen que cortar, y lo que pasó el 8 de enero es que el regulador europeo, por fuerza, se ve obligado a cortar la red europea en dos. Separó la Europa del Este de lo del Oeste, porque si no, en algún sitio algo habría petado. No, Turiel no es ningún mago, sino que tiene los conocimientos adecuados para hacer diagnósticos. Turiel lo deja bastante claro. Aquí ha habido un problema, ha habido muchos problemas, pero básicamente el problema más gordo que yo veo es un discurso triunfalista de vamos a hacer una transición renovable basada en una instalación masiva de grandes sistemas de producción de electricidad renovable, grandes parques conectados en la red de alta tensión, con la idea de centralizar esta producción y llevarlo a grandes centros de consumo, es decir, centralizar el consumo, cuando en realidad la energía renovable no tiene unas características adecuadas para hacer esto masivamente. Como en todo, y esto es importante decirlo, no es, la gente tiene tendencia a plantear los debates de una manera muy binaria, es todo o nada, sí o no. Y esto no es así. Es decir, aquí el problema fundamental es la escala. ¿Es posible integrar energía renovable con sistemas masivos en una red de alta tensión? Sí, a una cierta escala. El problema es cuando intentas pasar de esta escala. Te empiezas a encontrar que la energía renovable, por sus características, es una energía poco fiable y muy diferente de la que se suele generar, de la que históricamente se ha generado en el sistema eléctrico. También conviene recordar que hay un sistema renovable que curiosamente siempre excluimos porque siempre ha estado ahí. De hecho, es el primer sistema masivo de generación de electricidad antes de las centrales térmicas, que es la hidroeléctrica. La hidroeléctrica es una forma de producir electricidad mucho más fiable que lo que es la nueva renovable, que es básicamente la eólica y la fotovoltaica. Y eso es debido al hecho de que tiene una serie de características técnicas que le permiten dar una electricidad muy confiable. ¿Y cuáles son estas características técnicas? Bueno, pues básicamente tú lo que haces es girar un gran alternador, son en esencia un generador eléctrico, es un gran alternador, ¿vale? Que pesa varias decenas de toneladas, y eso es bueno porque en caso de que tú lo pares tiene mucha inercia, son sistemas que son inerciales, conservan esa forma de la onda. Recordemos que lo que transmitimos a la red eléctrica es una onda. Hay mucha tendencia a comparar la electricidad con un fluido como si fuera el agua. No es verdad, es un movimiento, y además es un movimiento de tipo ondulatorio, ¿vale? Y es inercial, como he dicho, es despachable. Eso quiere decir que cuando tú la necesitas, la pones, si necesitas más, pones más, si necesitas menos, pones menos, y es un sistema de respuesta rápida. Y en eso se parece a los otros sistemas que fueron apareciendo después, que son las centrales térmicas, en las que, bueno, en esencia al final lo que se hace es quemar un combustible para calentar una olla de agua que produce vapor, y este vapor mueve una turbina. Es un poco triste, esto lo decía el que había sido secretario de Estado de Energía hace unos años en Estados Unidos, que si Thomas Alva Edison despertase hoy en día, reconocería las centrales térmicas a la primera, porque al fondo no dejan de ser centrales de vapor, ¿no? Y es un poco triste. En ese sentido no hemos conseguido hacer un mejor aprovechamiento de la energía, más que quemando algo, aunque sean átomos, para producir calor, para calentar una olla, para que mueva una turbina, que es lo que al final acaba moviendo el alternador que genera electricidad. Todos estos sistemas generan un tipo de electricidad muy estable, muy inercial, despachable, tú la puedes regular, es muy regulable, eso está muy bien. La nuclear menos, la nuclear no es tan regulable, ¿vale? La nuclear es más bien a piñón fijo, pero bueno. Y de repente empiezas a poner sistemas que no funcionan así, que son intermitentes, que a veces hay, que a veces no hay, que además pueden estar y de repente flojean, o de repente sube mucho su producción. Y entonces empezamos a tener problemas de gestión de la red. La red eléctrica es compleja, y lo que daba estabilidad, como el gas, al incluir
energías renovables, que es una buena noticia, en teoría, hace que esa red eléctrica sea muy inestable. Pasamos de tener un sistema medianamente estable, teniendo el último apagón hace 50 años, a en el momento en el que incluimos energías renovables, hace que este sistema pueda sufrir crisis. ¿Quiere decir que las energías renovables son malas? No. Quiere decir que no vamos a poder mantener el mismo consumo energético que teníamos previamente, por ejemplo, con el gas o con energía nuclear. Quiere decir que vamos a tener que apuntar a un sistema energético adaptado a lo que Antonio Turiel lleva diciendo hace muchísimos años, que vivimos en un planeta finito y que no podemos pretender continuar con este sistema económico siempre creciente con unos recursos que son finitos. El análisis político de todo esto es lo más interesante. Por una parte tenemos a los cromañones de siempre hablando del camelo climático y que lo que hay que hacer es volver al gas, a la nuclear y al carbón. Si son un poco menos cromañones, pues tienen discursos menos toscos en que hablan de mezclar renovables, gas y nuclear, pero que, claro, no se puede sacrificar la economía al medioambientalismo. Luego tenemos a los tecnoflipados, que hablan de que nucleares a sacos sin pensar el peligro que la proliferación supone ni que la única tecnología probada que existe. Tiene el problema de que no hay uranio para implementarla a gran escala y que lo demás, torio, fusión, son proyectos que saldrán adelante o no saldrán. Luego están los GND, que se niegan a reconocer que la fotovoltaica y eólica sobre todo es mucho más cara de lo que nos han contado, ya que hay que contar con los sistemas de estabilización de la red. Pero no lo pueden reconocer porque si no pondrían a la opinión pública en contra. Y el único discurso razonable, que es reconocer que no hay ninguna solución mágica y que la única transición posible es hacer consumir menos, no está encima de la mesa. ¿Por qué? Porque no interesa a nadie con poder. Consumir menos es terminar con el crecimiento, y terminar con el crecimiento es terminar con los fundamentos del capitalismo. Y ese es el problema principal que tenemos con la energía, y es lo que lleven relatando expertos como Antonio Turiel, que no podemos estar dentro de un modelo de crecimiento perpetuo con unos recursos que son finitos. El problema no son las renovables o la estabilización de la red eléctrica, que también. El problema de fondo es creer que las energías renovables solucionan todo el problema cuando acabamos de ver lo que acaba de pasar. El problema es creer que la tecnología nos salvará sí o sí para mantener este sistema económico de crecimiento perpetuo. El problema de fondo es que en un futuro vamos a tener que ir a un sistema energético decreciente debido a la falta de recursos naturales para la creación de esa economía de crecimiento perpetuo. Os recomiendo algunos libros de Antonio Turiel para entender un poco la perspectiva de lo que está pasando. Uno es Petrocalipsis, otro El otoño de la civilización y también el de Sin energía. Más que escuchar a Iker Jiménez y las fantasmadas que dice, o a tertulianos de Al Rojo Vivo que te hablan de Putin sin mencionar ningún experto, en este canal os he mencionado la perspectiva de un físico teórico, científico del CSIC y experto en temas energéticos. Así que si te ha gustado este contenido para comprender todo esto que ha pasado sobre el apagón en España, te animo a que te suscribas al canal, a que me dejes un like y sobre todo a que me dejes un comentario, dejándome una reflexión, un comentario de ánimo o lo que queráis, pero dejarme un comentario que ayudaréis a que este vídeo lo vean más personas. Y si queréis ir un paso más allá, podéis haceros Patreon o adquirir el aceite de Marina Leda, que os dejo el enlace fijado de aquí abajo. Nos vemos en la próxima. Pon, Iñaki, a ver, ¿me lo puedes leer? Si eres tan amable.